Querida familia, muy buen día. Con toda, como decimos en Costa Rica, con toda la pata. Las bendiciones del Señor para todos, con un buen ánimo, con el gozo del Señor siempre en nuestra vida. Hoy vamos a continuar con aquellas palabras, mejor o mejores, ¿verdad? Y vamos a ir al libro de Amós, capítulo 6, versículos 1 al 3. Capítulo 6, versículo 1, o hasta el capítulo 6 de Amós, o mejor dicho, hasta el final del capítulo 5, Dios está hablando a Israel acerca de su pecado. Dios está hablando a Israel que hay un juicio inminente. Y nosotros vemos en Amós que ya vienen sus enemigos, que le van a declarar la guerra y que los van a llevar cautivos, ¿verdad?, a Babilonia. Entonces llega el capítulo 6, versículo 1, y el Señor dice: ¡ay de los reposados en Sión! Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra ay, es el dolor por un juicio de Dios. Este es el ay de dolor. Y a dos personas les cae con este ay, o los que van a sufrir mayormente de este dolor. Dice el verso 1 de nuevo: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Dos tipos de personas. Viene el juicio, Dios está declarando el pecado, Dios está diciendo que los va a castigar por su pecado, pero hay dos tipos de personas. Uno dice los reposados, son los despreocupados, sin pensar en su pecado, sin pensar en lo que Dios quiere, sin pensar en lo que Dios está diciendo. ¿Cómo me hace acordar esto al mundo en el que hoy estamos viviendo? El mundo cada vez se aleja más de Dios, cada vez vive más en pecado, cada vez más lejos de la Biblia. Y sin embargo, la gente vive reposada, despreocupada, no le preocupa absolutamente nada de lo que está sucediendo. Y luego dice: hay un ay para los que están confiados. Ellos confiaban que porque eran el pueblo elegido por Dios, en este caso Israel, y también confiaban en todos los ritualismos que tenían, las fiestas solemnes, la Pascua, todas las fiestas que ellos hacían y todos los sacrificios que hacían, ellos confiaban que ese ritualismo los iba a salvar de cualquier problema. ¿Cómo me hace acordar nuevamente al mundo de hoy? Que piensan que por ciertos rituales o porque pertenezca a tal religión o a tal iglesia, eso es suficiente para que Dios llene de alcahuetería mi vida y mi pecado pase desapercibido. Pero la palabra de Dios dice: no es así, no es así. Israel, el gran pecado de Israel fue haber abandonado a Dios, haber abandonado los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, y habiendo mirado al mundo, lo que el mundo hacía, especialmente los cananeos, lo que ellos hacían, y haber incorporado todo lo que el mundo les ofrecía, lo incorporaron a sus vidas. Y viven confiados, reposados, que Dios no va a hacer nada, que Dios es bueno. Pero acá dice: hay un juicio. Llegamos al verso 2 y dice: pasás a Calne, que era una ciudad vecina, y mirad, y de allí id a la gran Amad,
descended luego a Gad de los filisteos y ved si son aquellos reinos, y ahí está, mejores que estos reinos y su extensión mayor que la vuestra. Dios había hecho de Israel un pueblo especial, con una moral especial, para una vida en santidad, con una salvación que venía por la gracia de Dios y la misericordia de Dios para perdonar todos los pecados, y también que en el futuro traería al Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Israel había copiado a cabalidad la maldad de estos pueblos vecinos e impíos. Ahora, yo dije antes que parecido que es al mundo actual. Y fíjense cuando llegamos al Nuevo Testamento, que primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, ¿por qué dice no amar al mundo? Por algo muy sencillo. El que ama, se entrega. Y estas personas, o las personas que aman al mundo antes que a Dios, están entregadas a las cosas del mundo. Dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, y fíjense que todo lo que hay en el mundo radica en tres cosas: los deseos de la carne, lo que mi carne me pide; los deseos de los ojos, lo que veo, el pecado; la vanagloria de la vida, todo aquello que infla mi orgullo. Dice, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Este amor no proviene de Dios. El amor al mundo no proviene de Dios. El amor al mundo viene del mismo mundo. Dice el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este amor no es un amor duradero. Me hace acordar esto al ejemplo de Moisés en Hebreos capítulo 11. Fíjese qué interesante. Dice el verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice el verso 25, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios. Y fíjense la frase que sigue, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿El pecado trae deleite? Sí, temporal. Lo que el mundo te ofrece no es duradero. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta, dice, en el galardón. Algún día usted y yo, que hemos recibido a Cristo en el corazón, que hemos recibido a Cristo en nuestra vida, seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Y ahí, dice la palabra de Dios, se van a repartir las coronas. Ahí está el galardón. Vivir una vida de fe, con la mirada puesta en el Señor, como dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. El verso 27 de Hebreos 11 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Todo lo que Moisés hizo, lo hizo mirando arriba, mirando al cielo, mirando a Dios, por la fe, pensando en el futuro y en el cielo. Por eso dice Amós capítulo 6 en el verso 3, dice, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Me hace acordar tanto al Salmo 1. Al principio del Salmo 1 comienza
diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primero, no andar en el consejo, o sea, absorbiendo el pensamiento del mundo, ni estuvo en el camino de pecadores, o sea, no hay una práctica del consejo de los malos. Y en tercer lugar, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, o sea, no se estableció. Cuando amamos el mundo, hay una degradación. Comienza por la mente, como dijimos anteriormente, el consejo de malos. Estar en el camino, caminando con los pecadores, cometiendo pecado, nos vamos hundiendo poco a poco. Y después, sentado en silla de escarnecedores, quiere decir ya establecidos en su pecado. Qué interesante que en Amós capítulo 5 Dios llamó al pueblo de Israel. Es el último llamado antes de la condenación. Amós capítulo 5 versículo 2 dice, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Quiero decirle algo, cuando estemos caídos a causa del pecado, el mundo no le va a levantar, porque el mundo no tiene ninguna solución para el pecado. Dice el versículo 5, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Si seguís los preceptos del mundo, nadie te va a ayudar. Pero ahí está, luego de la advertencia de Dios, el llamado de Dios. Versículo 4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Verso 6, buscad a Jehová y vivid. Dice el verso 8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Dice, y vuelve las tinieblas a la mañana y hace oscurecer el día como noche, aquel que es el creador del universo. Vemos en el capítulo 6 de Mateo, capítulo 6, verso 33, aquí está perfectamente como lo dijo Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Miremos lo que nos ofrece el mundo y miremos lo que nos ofrece Dios. Observemos, ¿recuerdan? Amós capítulo 6, pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Amad, descended luego a Gat de los filisteos, y ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos. Todo el mundo junto no te puede ofrecer nunca lo que Dios te va a ofrecer. Las cosas de Dios son las mejores. Por eso, mejor es buscar el reino de Dios y su justicia. Busquemos en la palabra de Dios, indaguemos en ella, tengamos una vida que agrade a Dios, y Él va a ser el gozo de nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, que tengan un feliz fin de semana.